A unos días de haberse incorporado en Hasta el fin del mundo, el histrión trabaja arduamente para que Chava Cruz, personaje que interpreta, sea del gusto del público. Mis directores son muy dedicados, muy lindos, tienen una gran actitud, y lo que menos puede hacer uno cuando un productor de la talla de un señor Nicandro Díaz confía en el trabajo de uno es dar el 100%, cada día mejor. Es un personaje sumamente complejo, es un personaje que requiere muchísima información, de muchísimos antecedentes, una corporalidad muy específica, y estamos trabajando. Por otra parte, el sonorense reveló a Televisa Espectáculos podría incluirse un tema de él en el melodrama. Sí la hay, eso todavía me pone más ilusionado. El día de mañana estaremos grabando algunos temas, se los estaremos proponiendo al señor Nicandro Díaz, pero vamos muy avanzados con ellos. Sí, mi Eden, es algo que me ilusiona enormemente, el conectarme con la gente, con el personaje, y a través de la música, siempre lo he dicho, y son temas muy bonitos que van de acorde a esta relación de este gran amor imposible. Como todo un caballero, David habló de una publicación en donde una exnovia aparentemente publicó unas fotografías exhibiendo la vida privada del actor. Para mí eso lo dejo atrás y sigo trabajando muchísimo, que finalmente a la gente lo que le interesa es ver en cada proyecto un crecimiento personal y actoral, y lo demás lo dejo atrás. Además luego a veces son montajes, ¿no, David? Ese tipo de fotos. Sí, no, estas son reales. Estoy muy honesto, estas son reales, existieron, sé de dónde vienen perfectamente, sé quién las filtró, pero lo dejo atrás. No me gusta tampoco afectar a personas que no tienen nada, que tienen mucho que ver, pero no me gustaría involucrarlas en esto. Seguimos adelante, seguimos caminando. Con imágenes de Hugo Romero, Televisa Espectáculos, Eden Dorantes. Que siendo muy sinceros, a David no le afecta absolutamente nada. Está guapísimo, las fotos desnudo, pues sí, y... Oye, pero además, ¿sabes qué? Me encantó que es un caballero ante todo, porque no quiso hablar absolutamente mal de la chica, que además él sabe quién es, por qué lo hizo y demás, pero él no quiso dar declaraciones. Me parece que es un caballero. Tienes que estar un poquito ardida para sacar a la luz fotografías de hace años, porque además se trata de una relación de hace mucho tiempo. ¿Y como para qué? ¿Para venderlas? ¿Para conseguir dinero? A David Cepeda no le afecta en nada. Ay, sí, no, por favor, no sean tan baratas, no hagan eso, en serio, ni baratas ni baratos, porque sé de varios que ya andan buscando a las revistas y a las publicaciones. Ya pasó, ya no es tuyo el hombre, ya no es tuyo David Cepeda, déjalo que esté feliz y que empiece a triunfar en Hasta el fin del mundo con ese cuerpazo que tiene. Y amenazan con más fotografías. Según la primera publicación dice que luego vienen las más fuertes, pero David ya dijo que no importa. Bueno, y no es un adulto, no tiene derecho a tener relaciones con mujeres, no es soltero, le estaba haciendo infiel a alguien acaso. Entonces, de verdad, yo coincido contigo, Viviana, un poquito de clase, señoras, un poquito de clase, y estas cosas no se filtran de esa manera. No sean chafas y pónganse a trabajar. Si quieren dinero, pónganse a